Hola queridos amigos y amigas que nos están escuchando en diferentes lugares del mundo. Queremos enviar nuestros saludos, queremos hacer presente nuestra solidaridad, principalmente al país de Ecuador, que ha pasado por un terremoto fuerte este comienzo de la semana pasada y que aún hasta ahora está sufriendo algunas réplicas. Entonces, nuestros saludos para ellos y a nuestros amigos que están tal vez cerca o tienen familiares, amigos allí, tal vez puedan ayudar de alguna manera, sea enviando dinero o algún otro tipo de ayuda. También para nuestros amigos de Puebla, que en esta semana fueron afectados por una mini erupción, en realidad, no fue una erupción con lava y todo, más hubo lluvia de cenizas, del volcán Popocatépetl. Estuve practicando para poder pronunciarlo bien. También quiero recordar a nuestros amigos de Uruguay que hubo un tornado que pasó por Uruguay y ellos, el país es pequeño, muchas personas fueron afectadas. También hubo un terremoto esta semana en Japón. Estamos viendo que en muchos lugares del mundo hay algunas catástrofes y accidentes. Saludos especialmente para ellos y ahora voy a invitar a César, a Edson, que puedan también enviar sus saludos. César y Edson. Queridos oyentes, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente para conversar, para dialogar, para discutir temas bíblicos. Estamos muy contentos y queremos enviar unos saludos por aquí para Susana y Linet, que nos escuchan desde la ciudad de Puebla, en México. Sí, un saludo grande para nuestros amigos oyentes y especialmente tenía un amigo, colega de estudios, Diego Faleiro, más conocido como Pasatiempo, y él debe estar en Uberlândia, Minas Gerais. Ok, Pasatiempo. Esta semana estamos, como en toda la temporada, estamos estudiando el libro de Mateo, y la semana pasada hablamos un poco sobre el capítulo 8, el capítulo 9, y esta semana vamos a continuar un poco avanzando en el libro de Mateo y vamos a hablar específicamente de un versículo que queda en el capítulo 11. El contexto en que este versículo acontece es: Jesús está comenzando su ministerio. Recuerdan ustedes que cuando Jesús salió después que él fue tentado en el desierto, Juan el Bautista fue preso y Jesús se fue para Galilea. Y él comenzó su ministerio en Galilea. Hemos pasado también el Sermón del Monte. En este contexto ya Jesús ya escogió a los discípulos y él ya comenzó de una manera más intensa su ministerio. Y Juan el Bautista, preso en la cárcel, él envía a 2 de sus discípulos para preguntar, para ver, ¿no? Parece que Juan el Bautista, a pesar de que él se había dedicado todo su ministerio a anunciar a Jesús, ¿no? Diciendo arrepiéntase porque viene el reino de los cielos, parece que él tuvo dudas porque de repente él envía a sus discípulos diciendo, vayan y pregunten a Jesús si él realmente es el Mesías. Y es algo así extraordinario, ¿no? Porque como él estaba anunciando a Jesús y de repente va y manda a sus discípulos para preguntar. Entonces, en el versículo 11 y en el versículo 12, como parte de la respuesta de Cristo a los discípulos, les dice, no, de cierto yo les digo que entre aquellos nacidos de mujer no se levantó ninguno más grande que Juan el Bautista, pero aquel que es el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El versículo 11 y el versículo 12 dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los hombres violentos lo toman por la fuerza. Este versículo, especialmente el versículo 12, es un versículo polémico y muchos estudiosos lo interpretan de diferentes maneras. Y es la primera cuestión polémica que quiero abordar hoy y que vamos a responder con nuestros amigos. Mas antes quiero dar una lista de qué cosas vamos a abordar hoy. Entonces vamos a abordar primero a qué reino se está refiriendo aquí cuando Jesús dice el reino de los cielos, cómo debe interpretarse correctamente este pasaje, quiénes son esos hombres violentos, qué está pasando. Y este tipo de lucha que está siendo citado aquí ocurrió solamente en el tiempo de Jesús, o si nosotros somos afectados de alguna manera por esta lucha.
Y caso haya o exista o continúe, ¿cuándo terminará? Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿a qué reino de Dios se está refiriendo Mateo? Quería comenzar con la respuesta de César ahora. Sí, bueno, el reino de Dios se puede interpretar de varias formas, esa frase, ¿no? Por ejemplo, una interpretación puede ser que el reino de Dios es la venida de Cristo, y Cristo muestra cómo que sería más o menos el reino de Dios. Entonces Jesús hizo milagros, Jesús predicaba, Jesús tenía otra forma de gobierno, no era por la autoridad, sino la autoridad política, sino era por la autoridad de la palabra, por la autoridad del ejemplo. Entonces Jesús nos dio una vislumbre de lo que sería el reino de Dios, desde Juan el Bautista anunciando este reino de Dios, y Jesús llegando y mostrando cómo sería el reino de Dios, donde Él sería la autoridad. Pero también el reino de Dios también se puede entender como la predicación de la palabra, ¿no? El reino de Dios ha llegado, también puede significar hablar y predicar acerca de Cristo de forma más directa, y eso pues, nosotros entendemos que ha crecido hasta el día de hoy. Entonces hay varios abordajes así sobre esa palabra, el reino de Dios, y prácticamente esta palabra reino de Dios o reino de los cielos no existe en el Antiguo Testamento, solamente comienza a aparecer en el Nuevo Testamento, y hablándolo primero Juan el Bautista y después Jesús también usa la palabra el reino de los cielos. Entonces está bien relacionado a lo que Jesús vino a hacer para adelante. Edson, ese reino de los cielos no comenzaría en los cielos realmente, o tú crees que se refiere justamente como César está hablando aquí más al ministerio de Cristo? Sí, Moisés, mira, el reino de los cielos, aunque se está aplicando solamente a partir de este momento, el reino de los cielos implica la obra de Cristo en favor de la humanidad. Y esto viene desde mucho antes, inclusive desde la caída del ser humano. Cuando Adán y Eva ellos pecaron, y cuando Cristo mismo les ofrece la oportunidad de ser salvos, cuando coloca un cordero para que ellos puedan vestirse de las pieles del cordero, y cuando se sacrifica este cordero es justamente porque el Hijo del Hombre vendría a buscar justamente a ellos. Entonces este reino de los cielos viene desde mucho antes, y Jesús mismo ya lo explica mejor, porque este reino de los cielos ya empieza a tener unos ataques, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 10:34 Jesús mismo dice que cuando Él venga, no vendrá a traer amistad, sino enemistad entre los hombres. Muchas personas entienden que este reino de los cielos es justamente un venir del reino de los cielos para nosotros. César, ¿quieres adicionar alguna cosa? Sí, en Marcos 1:15 dice, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el reino de los cielos ya existía, solamente que digamos, la humanidad no tenía mucha idea real, palpado, el reino de los cielos, ¿no? Solamente se tenía aquellas promesas, aquellas ideas de un mundo mejor, donde los niños, como dice Isaías, ¿no? El niño va a jugar en la cueva con la culebra, y el lobo y la oveja no van a tener conflicto. Entonces hay unas profecías así de ese tipo, y Jesús más o menos nos da eso ya existió en el pasado y se perdió por ocasión del pecado, y ahora Jesús viene y nos da nuevamente esa imagen, ¿eh? Donde no existe más muerte, donde no existe más enfermedad. Entonces el reino ya existía, pero Él dice se ha acercado, o sea, está llegando, y nos ha mostrado como un chocolate, nos ha puesto en la boca para que veamos cómo pues funcionaría el reino de los cielos. Entonces más o menos sería esa idea sobre la anterioridad del reino de Dios a lo que Cristo ya había colocado. Ok, entonces el reino de los cielos en realidad es una entidad, una organización, podríamos decir, preexistente al tiempo de Jesús, presidida obviamente por Dios. Y como hubo ese alejamiento, ¿no?, por causa del pecado, el reino de los cielos parece que se hubiera alejado de la humanidad,
Y de repente aquí con la venida de Cristo vemos un acercamiento al reino de los cielos, ¿no? Tanto que Juan el Bautista dice, prepárense, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, de aquí a poco vamos a contestar la segunda pregunta. Antes de eso, queremos mandar saludos para algunos de nuestros amigos. Saludos para Fanny, que nos escucha desde la Ciudad de México, Josué desde Puebla, Douglas y Danilo Nogueira desde Labra, Sao Paulo, y Gilberto y Silvana Costa desde Capivari, Sao Paulo. Ok, saludos para esos amigos. También recordamos, además de nuestro canal en YouTube, de nuestra página en el Facebook y del Twitter, ustedes pueden seguirnos también y escucharnos en Radio Internacional Adventista. En la web, la dirección es turradioadventista.com. Volviendo entonces a nuestra discusión, ya que el reino de Dios entonces hemos concluido que él ya existía, pero Jesús está diciendo aquí, ¿no?, que el reino de Dios está sufriendo violencia. Otras personas lo interpretan como está esforzándose para seguir adelante. ¿Cuál de las dos corrientes de interpretación nosotros deberíamos seguir para este estudio? ¿Qué nos dice el contexto de Mateo, el contexto bíblico, histórico, sobre cómo debemos interpretarlo, Edson? Ok, mira, el reino de los cielos sufre violencia. Esa palabra original tiene dos connotaciones, justamente una de sufrir una violencia negativa, pero la otra es avanzar con fuerza, con vigor. Según el contexto de Mateo, el reino de los cielos va creciendo, va avanzando, va presentándose a este tiempo. Y la segunda parte dice, y los violentos lo arrebatan. Eso se podría también interpretar de una manera negativa, es decir, el reino de los cielos avanza con fuerza, con el santo poder de Dios, pero muchas personas han tratado de quebrantarlo, han tratado de destruir el reino de los cielos, y estas fuerzas son justamente las fuerzas del mal, las fuerzas que Satanás está haciendo que los hombres no quieran entrar en el reino de los cielos. César, yo creo que tú no concuerdas. No, porque como ya adivinó. Yo bueno. Tengo un punto de vista diferente también, entonces yo imagino que tú tengas... Bueno, no. Vamos a ver. Yo lo veo así, he hecho aquí una tablita, ¿no?, donde la primera palabra donde dice el reino de Dios sufre violencia, que la palabra se llama biasetai, y ese biasetai se puede interpretar de dos formas, ¿no?, la forma positiva y la forma negativa, o sea, sufre violencia o está en un franco crecimiento, o está creciendo una fuerza irresistible. Esa sería la primera parte, biasetai. Y la segunda parte dice, y los violentos lo arrebatan. Esos violentos, la palabra es biastai, y también podemos entenderlo de una forma positiva o negativa, ¿no? O sea, si esos violentos son buena gente, ¿no?, la gente que realmente quiere ir al reino de los cielos, o son gente que te quiere acabar con el reino de los cielos, que quiere destruirlo. Bueno, entonces tenemos con eso 4 posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la primera sería que todo es positivo, digamos que el reino de Dios crece, está creciendo, y también la gente quiere seguir a Jesús. Tenemos el otro que sería positivo y negativo. Digamos, el reino de Dios crece, pero es atacado. En la otra combinación tenemos que sería negativo y positivo. El reino de Dios es atacado, pero hay gente que quiere entrar al reino de Dios. Y la última opción es que todo es negativo, o sea, hay que verla desde el punto, los dos asuntos negativos. O sea, el reino de Dios es atacado y hay gente violenta que lo está destruyendo. Bueno, de esas posibilidades que tenemos aquí, tenemos que ver pues cuál hace más sentido, ¿no? Y parece que la primera palabra, biasetai, que significa sufre violencia o es un franco crecimiento, ¿no?, realmente él nos da esa ambigüedad, ¿no? Y, por ejemplo, aceptar que todo sea positivo, o sea, que el reino de Dios crece y la gente quiere seguir a Jesús, parece aceptable, porque el reino de Dios está yendo adelante, ¿no?, está creciendo, y la gente quiere, también se esfuerza para crecer. Esa traducción que estoy hablando aquí, por ejemplo, está en la Nueva Versión Internacional, lo colocan los dos en el sentido positivo, y también la versión Ferreira Almeida de portugués también lo coloca así, todo en el sentido positivo, que hay que esforzarse, que hay que ir adelante, que no es fácil. Pero también tenemos la otra opción, que el reino de Dios es atacado. Esa opción también es posible, porque desde que Juan el Bautista y Jesús comenzaron a predicar, ellos han recibido mucha oposición. No ha sido fácil para ellos. Para Juan el Bautista hasta fue a la cárcel, y Jesús hasta fue crucificado. Entonces también podría hacer sentido de que
el reino de Dios desde Juan el Bautista está siendo atacado, está siendo de alguna forma tratado de demolir sus simientes, pero a pesar de eso hay gente que quiere entrar. Eso es una cosa razonable también, o sea, hace sentido, porque había mucha gente, publicanos, prostitutas, que a pesar del ataque que recibía de las autoridades, había gente que quería seguir a Jesús. También la otra opción, que el reino de Dios crece, pero es atacado, también hace sentido, ¿eh? Haciendo referencia a que está habiendo un éxito, pero también está habiendo un contraataque. Y la última opción, que es todo negativo, el reino de Dios es atacado y hay gente que quiere atacar, también parece que hace sentido. De tal forma que cuando uno ve en las diferentes traducciones de la Biblia, yo tengo aquí como unas 8 traducciones, vemos variabilidad. De cualquier forma, lo que vemos aquí hay una lucha. O sea, no es fácil seguir a Jesús, también predicar el evangelio no es fácil, hay gente que te va a atacar. Siempre aquí nos tenemos un cuadro de conflicto, y esto es lo que básicamente podemos ver. Usted lo va a tener que aplicar de la mejor forma que usted lo vea, pero todos estos casos, estas 4 posibilidades para mí son perfectamente plausibles, no puedo descartarla ninguna. Ok, en este sentido nosotros vemos realmente hay una posibilidad de interpretación de 4 posibles caminos que se pueden seguir, mas todos estos caminos nos llevan a concluir que hay algún tipo de lucha o algún tipo de conflicto. Nos hace ver también que el conflicto puede ser que no haya sido simplemente un conflicto visible, ¿no? Si nosotros pensamos en un contexto global, un contexto universal histórico, podemos ver que tal vez este conflicto no ha sido restringido solamente al tiempo de Jesús. Y sea cual sea la manera en que se interprete, se ve que los seguidores de Cristo o los adversarios del reino de Dios están luchando unos contra los otros. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿este conflicto se limitó exclusivamente al tiempo de Jesús o al tiempo en que estaba Juan el Bautista y Jesús, o nos afecta de alguna manera a nosotros? ¿Qué tienes que decir eso? En la Biblia se menciona el inicio de este gran conflicto entre Cristo y Satanás en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, cuando se menciona que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero el dragón no prevaleció y fue arrojado del cielo. Es ahí donde empieza el gran conflicto entre Cristo y Satanás. El conflicto se traslada aquí en la tierra cuando Satanás justamente tienta a Adán y lo hace caer. Y entonces de ahí en adelante Satanás procura tener el control y el dominio sobre este mundo. Sin embargo, Cristo a través del tiempo ha estado enfrentándose con Satanás, y cuando llegó justamente Cristo se encarnó a esta tierra, vimos un conflicto más intenso, donde Cristo finalmente derrotó a Satanás, y eso no le gusta a Satanás, que Cristo lo haya derrotado y ahora Cristo sea el comandante, sea el príncipe de este mundo. Por eso Satanás ahora quiere destruir al ser humano, y ese conflicto continúa en cada uno de nosotros cuando Satanás y sus huestes malignas cada día nos presentan tentaciones, nos presentan obstáculos para no seguir a Dios. Ese conflicto entonces continúa y continuará hasta cuando Cristo decida poner fin a todo esto. Eso significa que nosotros estamos siendo combatidos por Satanás y sus ángeles. César, y los ángeles buenos no están involucrados en este conflicto, en esta lucha. No, todo el conflicto, dice Pablo, no es contra sangre ni contra carne, ¿no? O sea, no es contra la gente, porque detrás existen poderes del bien y poderes del mal. Detrás de cada actitud perversa del hombre existe el mal, y detrás de cada actitud amable, generosa, existe el bien, el poder del bien. Y el mundo todavía vemos las dos cosas. Eso indica que claramente que todavía existe el poder del bien, los ángeles del bien, ayudando y auxiliando. Pero por las profecías entendemos que una hora la cosa no va a ser totalmente así, sino que el mal se va a multiplicar y los ángeles se irán retirando, y realmente vamos a enfrentar calamidades como las que están escritas en el libro de Apocalipsis en relación a las plagas del Apocalipsis, que están en Apocalipsis 16, en fin, pero realmente estamos en medio del conflicto, y yo creo que estamos prácticamente en la parte final del conflicto, llamada de Armagedón. Edson quiere aportar. Sí, mira, con respecto al papel de los ángeles,
Hay un libro que escrito por Elena de White, donde menciona que los ángeles se les asignó la tarea justamente de guardar y proteger a los súbditos de la gracia. Es decir, ellos tienen la tarea de protegernos. Además dice de guardarnos de los ángeles impíos o de los demonios y de todo engaño que tiene Satanás. Además, yo quiero comentar algo. Hay una historia en la Biblia, en 2 de Reyes 16, cuando el profeta Eliseo es rodeado por un ejército sirio, pretenden capturarlo, y entonces su siervo se asusta, se ve rodeado y dice, pues nos van a matar, nos van a llevar. Y entonces ahí está registrado las palabras del profeta Eliseo, donde dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando Eliseo pide a Dios, ellos ven justamente gente a caballo y carros de fuego que están alrededor de ellos. Entonces eso quiere decir que aunque no los vemos, aunque nuestra visión es limitada, estamos rodeados tanto de huestes celestiales como de ángeles caídos. Y eso es justamente una realidad para nosotros actualmente. Este es un conflicto en el cual nosotros somos participantes secundarios o somos protagonistas, porque hasta ahora, conforme lo que ustedes contaron, parece que Satanás y sus ángeles pelean contra los ángeles de Dios y nosotros estamos en el medio. Somos así, llevados por la corriente de quién va ganando o quién va perdiendo, o tenemos algún tipo de protagonismo. César. No, la batalla es entre Cristo y Satanás, y punto. Y Cristo, especialmente Cristo, no el Espíritu Santo, no Dios el Padre, es contra Cristo esta batalla. Y Satanás directamente contra él. Nosotros estamos aquí en el medio, digamos, de esta batalla, por causa también de que nos hemos unido a lo que Satanás había acusado a Jesús. Entonces nosotros también estamos en una situación de rebeldía. Prácticamente nos podríamos decir que estamos, desde que ya nacemos en el reino de la oscuridad, en el reino de Satanás. Y lo que sucede en esta guerra es que Cristo y el ejército de Dios no desiste jamás de ninguna de sus ovejas, y Él va a tratar de rescatarlas. Y en ese proceso de quererlo sacar, pues Satanás de forma alguna va a querer soltar aquello que Él considera que ya le pertenece. Entonces nosotros en ese sentido nosotros podemos decidir, porque nosotros tenemos esa capacidad, no somos apenas inmateriales o cosas, sino tenemos esa capacidad de decisión. Entonces nosotros tenemos que no dejarnos convencer por las artimañas de Satanás y decir, bueno, esto aquí no es lo que yo quiero otra cosa. Ok, entonces, para finalizar eso, ese conflicto, ¿tiene final? ¿Cuándo va a ser ese final? El final justamente se da cuando Jesús venga por segunda vez. En el libro de Apocalipsis dice que el mal será destruido, Satanás será consumido justamente con sus ángeles, y entonces el mal se acabará para siempre. Ese conflicto ya está dicho justamente cuál va a ser el final. Ahora queda en nosotros si cada día decidimos estar de parte de Dios o de parte de Satanás. De parte de Dios, que ya nos mostró justamente que Él pudo vencer a Satanás cuando estuvo aquí en esta tierra, o de parte de Satanás, cuando hacemos nuestras elecciones, lo hacemos del lado de Satanás, que sabemos que finalmente será destruido, será echado, será aniquilado. Nunca se ha visto esto, porque muchas veces gente va a la batalla, no se sabe si va a ganar o va a perder. Ellos van con la esperanza de ganar o de obtener una victoria. Sin embargo, en este conflicto cósmico, en esta pelea que existe entre el bien y el mal, ya se sabe cuál va a ser el ganador y cuál va a ser el perdedor. Finalmente, entonces, queda en nosotros la decisión de seguir a Jesús o a Satanás, estar con el bien o estar con el mal. César, esto me acaba de hablar diciendo que este conflicto va a terminar solamente con la segunda venida de Cristo, más. Y si una persona muere o antes de la segunda venida de Cristo, ¿el conflicto ya termina para esa persona o no? Claro, porque esa persona ya no tiene más poder de decisión, ¿eh? De decir para este lado, para aquel lado. Definitivamente la muerte, digamos, te coloca, te define en un lado, no te deja ni siquiera en el medio, ¿eh? Te define en un lado.
Y quien va a hacer ese juzgamiento, si estás de un lado o del otro, es el propio Cristo. Ok, entonces no tengo que esperar. En la Biblia dice, ¿no? Nadie sabe el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Y puede ser de aquí a algunos días, puede ser mañana, pasado mañana, de aquí a algunos años, de aquí a 5, 10 años, 20 años, 50 años, no sabemos. Mas no necesito esperar hasta hasta todos esos años ni todo ese tiempo para tomar mi decisión, ¿no? De qué lado voy a ponerme en ese gran conflicto. Como fue mencionado, queridos amigos y amigas, hoy tú puedes tomar la decisión de qué lado quieres estar. Y del lado que tú quieras estar, aunque en los conflictos aquí de la tierra las personas no saben cómo va a terminar, nosotros tenemos certeza de cómo va a terminar ese conflicto. Entonces, que tomes la decisión correcta de estar al lado de Dios, que te mantengas del lado de Dios. Que, como dice el propio Jesús, quien no está conmigo, está contra mí. Entonces, en cuanto estés con Jesús, estará todo bien. Mas en el momento que te apartes de Él, no simplemente estás lejos de Jesús, mas estás contra Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz semana. Edson, ¿quieres despedirte? Sí, Moisés, agradecemos a nuestros oyentes por la sintonía y esperamos que nos sigan cada semana para seguir analizando y profundizando justamente las enseñanzas que encontramos en la santa palabra de Dios. César. Realmente este tema aquí ha sido interesante porque hemos agarrado un texto polémico, un texto difícil, pero esperamos que Dios de alguna forma te haya iluminado y ciertamente vas a encontrar muchos textos difíciles en la Sagrada Escritura. Nunca hay que desistir, también nunca hay que abrazarse a un tipo de interpretación. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.